laboratorio número 8, que habla acerca del medidor de Venturi. Bien, entonces el medidor de Venturi no es más que un tubo ya, que tiene diferentes diámetros, ya, nada más. Y vamos a explicar más adelante para qué sirve y todo eso. Bien, pero básicamente eso es un tubo de Venturi. ¿Ya? Venturi fue un físico, espere un segundo, creo que no estoy grabando. Bien, ahora sí. Como les explicaba, entonces Venturi fue un físico, que es un físico italiano, bien, que descubrió este fenómeno ya al experimentar con tubos de varios diámetros. ¿Sí? Él descubrió que cuando el diámetro disminuye, la velocidad es mayor, y cuando el diámetro de la sección transversal del tubo aumenta, entonces la velocidad es menor. Y eso tiene una infinidad de aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a explicar acerca de eso. Los objetivos de este laboratorio es explicar ya la relación que existe entre la velocidad y la presión de un fluido con el área de una tubería. Bien, y comprobar la continuidad o la ecuación de continuidad, ¿sí? Donde el gasto o caudal es constante en toda la longitud de la tubería. ¿Estamos? Entonces, en el marco teórico, aquí lo más importante para el estudio de la dinámica de fluidos es la ecuación de Bernoulli, ¿bien? O Bernoulli, como ustedes quieran llamarlo, ¿bien? Que lo único que me indica aquí son presiones, ¿ya? Aquí es energía cinética y aquí es energía potencial del fluido, ¿sí? Básicamente, si ustedes multiplican por el volumen, ya ambos miembros, entonces aquí tendrán masa por velocidad, aquí tendrán masa, gravedad por altura, y aquí tendrán presión por volumen, ¿no? Que eso, como ustedes saben, es trabajo, ¿sí? O sea, hace una diferencia y ahí tendrán trabajo. Bien, entonces este término de aquí que estoy remarcando denota simplemente la energía cinética o si quieren la energía debida al movimiento, ¿ya? El otro término que está a la derecha es únicamente debido a la energía potencial, o sea, si el tubo se encuentra a una altura respecto a un eje que yo esté marcando. Bien, entonces sigamos con esto y ahí tenemos el ejemplo más sencillo de aplicación de la ecuación de Bernoulli, o de Bernoulli, como quieran decirle, ¿ya? Sería pues lo siguiente, ¿no? Si yo acá trazo, por decir, una línea, acá trazamos una línea de referencia, ocupamos aquí el punto 1 y este va a ser el punto 2, ¿sí? Como ambos están a la misma altura, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sí? Entonces, ocupando la ecuación de Bernoulli, ahí está, ¿sí? Como están a la misma altura, se pueden anular estos dos términos, ¿no? Y me quedaría algo así. Entonces, me quedan ahí dos términos, ¿no? Uno que es que se puede expresar como la presión. Si quieren, yo voy a colocar peso 1 menos peso 2 para mí que sea simplemente P, ya, o sea, este pasa a la izquierda, bien, y que luego esa diferencia, un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado menos de la velocidad 2 al cuadrado, que esto sea simplemente un medio de la densidad por una velocidad cualquiera al cuadrado. Entonces aquí lo que yo tendría sería esto, ¿no? Que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a cero. ¿Eso qué significa? Que la presión en un fluido, ya, más ese un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad es una constante, ya. O sea, en vez de cero aquí, podemos colocarle que es una constante. Bien, ¿eso qué significa o qué es lo que implica? Lo siguiente, que si la presión aumenta para que se mantenga constante esa relación, ¿ya? Tiene que disminuir la velocidad. Bien, y si la presión disminuye, entonces la velocidad del fluido debe aumentar, ¿ya? Para que esto que estoy remarcando ahora mismo se mantenga constante. Bien, entonces eso es lo más importante que ustedes deben saber para estudiar este fenómeno que también se conoce como el efecto Venturi. Bien, borramos esto, borramos y vamos a la siguiente diapositiva. Alguna forma del tubo de Venturi, aquí me equivoqué, no es Pitot, es Venturi, ¿sí? Algunas formas
es como ustedes están viendo aquí a la derecha, ¿no? Que básicamente este tubito nos sirve para medir velocidades, ¿no? Velocidades o caudales, ¿sí? La medición que podemos hacer es de la presión, ¿ya? Podemos medir presión y, a ver, si quieren, les escribo acá, ¿ya? Podemos, podemos medir la presión y también podemos medir las áreas, ¿no? Esto es lo que se puede medir en la vida real, ¿ya? Pero la velocidad de los fluidos, ¿sí? Se mide con este tubo de Venturi, como ustedes aquí están viendo, ¿ya? Entonces, sirve simplemente para medir velocidades y caudales, ¿ya? Y lo que podemos medir, o sea, lo que podemos sacar de datos, ¿sí? Son las presiones y los áreas. O sea, eso es lo que es fácil de medirlo, ¿no? Es como una medición directa, digamos, el área, ¿ya? Pero, como les digo, para lo que sirve es para medir velocidades, ¿ya? Entonces, Erwin, dime. no sé si escribiste algo ahí abajo de las dos imágenes, pero hay un recuadro como gris que aparece, no sé si eso me parece a mí, que tapa todo lo que acabas de escribir. Sí, Ya. igual a mí me sale. Y ahora, ¿todo bien? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, ya. Ahora sí está mejor. Bien, entonces, como les indicaba ya, el tubo de Venturi nos sirve para medir velocidades y caudales en los fluidos, ¿ya? Y lo que vamos a ocupar en la formulita son las presiones y las áreas, ¿ya? O sea, reemplazamos presión y área y tenemos velocidades. Bien, entonces, esta es la formulita de la que les hablaba. La velocidad en el punto 1 se puede medir como ustedes ahí están viendo, únicamente conociendo diferencias de presiones, o sea, presión en este punto y este punto de acá. Este es el punto 1, este es el punto 2. Conociendo las presiones en ambos puntos y sabiendo cuál es el área de la sección transversal de cada tubo, podemos medir fácilmente la velocidad. Obviamente, la densidad del fluido es un dato, ¿no? Sí, por lo general, aquí en física se trabaja con agua, ¿ya? Pero bueno, entonces, de esta forma en la cual podemos hallar. Pero vamos a deducir esta expresión, ¿ok? No vamos a quedarnos así, vamos a deducirlo. Para eso tenemos que ir a la pizarrita, a ver, ¿sí? Bien, aquí ya está hecho, ¿no? Pero básicamente, voy a volver a explicarlo, ¿ya? Tengo el mismo esquema, ¿cierto? Aquí está el punto 1 en el cual voy a estudiar y aquí se encuentra el punto 2. A ver, un segundo. Aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es un tubo de NU simplemente. Es como una herramienta aparte, ¿ya? Me sirve para medir diferencia de presiones. Sí, pero como en el simulador es fácil medir esas presiones porque ya hay un instrumento de medida. Esta parte de aquí vamos a ignorarlo, ¿ya? Así que solamente cuando tenga esta diferencia de acá, voy a dejarlo así como un dato que ya conozco, ¿sí? Porque puedo obtenerlo en el simulador. Ya, repito, este tubo en U para lo único que sirve es para medir esa diferencia de presiones. Bien, entonces aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2, me queda lo siguiente. Como aquí tengo una altura H1 y es justamente la misma altura H2, con la comilla y el aquí, entonces estas dos alturas se pueden ir y me queda aquí simplemente la presión 1, ¿ya? Y esta presión 2 pasa a restar, ¿ok? Y luego acá me quedaría eh, la diferencia, ¿no? De energía cinética en los puntos 2 y punto 1. Bien, luego, como tengo así, tal cual como ustedes están viendo, no puedo despejar ninguna velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso requiero otra ecuación, que es la ecuación de continuidad. Ya, pero ¿qué es lo que me dice a mí la ecuación de continuidad? A ver, lo que me dice la ecuación de continuidad es que básicamente, ya, el volumen, el volumen que, bueno, el volumen de fluido que se mueve por unidad de tiempo siempre es constante. Ya, por ejemplo, aquí como tengo una región más grande, ¿cierto? Que la que tengo por acá, ¿no ves? Entonces, para que la misma cantidad de materia se mueva, ¿ya? Se mueva
o sea, para que ese volumen por unidad de tiempo se mantenga constante, entonces cuando esa cantidad de materia llegue a una región más pequeña, debe moverse más rápido, ¿no? ¿Sí? Es eso. Entonces, esto es como una consecuencia, si quieren, del principio de conservación de la masa, ¿ya? Donde el caudal que entra debe ser igual al caudal que sale. O si quieren, en una región cerrada, ya donde no hay fuga, ¿sí? El caudal en el punto 1 debe ser igual al caudal en el punto 2. Bien, entonces acá tenemos que el caudal, habíamos dicho que es volumen por unidad de tiempo, ¿no? El volumen que pasa por unidad de tiempo. Sí, pero ese volumen podemos expresarlo como el producto del área por X, ¿no? Asumiendo que esto es como un cilindro, ¿no? Aquí tengo el área y la X va a ser la altura, digamos, ¿no? Entonces aquí tengo el volumen 1, tengo el volumen 2, reemplazo esto aquí, en estos dos lados, y me queda de esta forma, donde me sale un cociente interesante, que es el desplazamiento x1 entre el tiempo t1, que como ustedes saben, por cinemática, eso es la velocidad 1, ¿cierto? Entonces llego a esta expresión, ¿ya? Que el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad 2, ¿correcto? Entonces, de aquí podemos sacar varias conclusiones despejando, si quieren, alguna velocidad. Despejamos la velocidad 1, me queda a sub 2 sobre a sub 1 por la velocidad 2. Entonces, como el área 2 es menor que el área 1, ¿ya? Si quieren, aquí yo lo reemplazo por una constante K, digamos, ¿sí? Donde esa constante K va a ser obviamente menor que 0, ¿no? Porque el área 2 es menor que el área 1. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad 1 va a ser menor que la velocidad 2, ¿correcto? Eso se debe, a ver, colocamos aquí, velocidad 1 va a ser menor que la velocidad 2 debido a que el área 2 es mayor que el área 1. Perdón, debido a que el área 1 es mayor que el área 2. ¿Ya? Eso solamente en base al principio de continuidad o a la ecuación de continuidad, ¿ya? Pero también eso se puede ver en la ecuación de Bernoulli, como les expliqué antes, ¿no? Si tengo presión más un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad, digamos, esto debe ser una constante, ¿no? Sí, entonces, como sabemos, si el área es más grande, entonces la presión debe ser igual más grande. Por lo tanto, para que esto se mantenga constante, la velocidad debe ser menor. ¿Ya? Pero yo les recomendaría que simplemente asocien presión y velocidad. Ya lo demás con el área y ya tiene que ver con la ecuación de continuidad. Bien, entonces volviendo atrás, aquí está la ecuación de continuidad, ¿cierto? Despejamos lo que nos interesa. Si quiero hallar la velocidad v sub 1, entonces debo despejar de aquí v sub 2 para que al reemplazarlo, acá me quede todo esto en función de v sub 1, ¿no? Entonces eso es lo que aquí hago, ¿no? Despejo v sub 2, ¿sí? Y reemplazo y me queda de esta forma, ¿no? Despejando, aquí está, como esto. Bien, entonces esa es la famosa ecuación que vamos a ocupar el día de hoy para calcular velocidades en los fluidos. Bien, una vez ustedes tengan una velocidad, pueden hallar la otra simplemente aplicando la ecuación de continuidad, ya sea aplicando esta ecuación simplemente. ¿Ya? Entonces, también pueden despejarlo, ¿no? Les quedaría así. Hay dos formas, ¿no? Como ustedes quieran. Bien, entonces eso es todo en cuanto al marco teórico. ¿Ya? Ahí estamos, hemos llegado a la misma ecuación. Y los materiales que vamos a ocupar, pues, es un tubo de Venturi, ¿ya? Que ustedes mismos se lo pueden fabricar si desean, ya que es como si fuera una botella, digamos, de Coca-Cola, ¿no? Por aquí, algo así. Ahí. Lo importante es que sea un conducto que tenga diámetros diferentes, ¿ya? Por aquí hacen circular, no sé, aire o algo, mediante una turbina, como es este caso, ¿ya? Y así es como se van a producir aquí, obviamente, velocidades más grandes, ¿sí? Y aquí presiones más grandes, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, una de las aplicaciones también de este fenómeno o este efecto se encuentra en las toberas, ¿sí? Si ustedes desean, pueden investigar un poco más acerca de las toberas, ¿ya? Entonces,
también se requiere un flexómetro para medir la diferencia de altura que van a ver entre el manómetro, pero eso es en el laboratorio, ¿no? El día de hoy solamente vamos a ocupar el simulador, ¿ya? Bien, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Bien, esto es lo que ustedes van a dibujar en el esquema, ¿ya? Si quieren, esto es flow, es flujo, throat creo que es garganta, más angosta, ¿ya? Y aquí tienen el manómetro, ¿no? El líquido por lo general es el mercurio, ¿sí? Y si ustedes están viendo acá, está un poquito más bajo, ¿no? Con respecto a este lado. Esto es porque aquí hay mayor presión, ¿sí? Hay mayor presión que en este lado de acá. ¿Sí? Por eso es que se produce ese desnivel, ¿no? Y como les dije antes, para lo único que sirve esto es para medir esa diferencia de presiones. Bien, entonces borramos todo esto. Por favor, quédense con la formulita que les había dado antes. Y vamos a hacer el procedimiento, ¿no? Cuando ustedes entren acá al simulador, yo les voy a enviar el link. Lo único que deben hacer es entrar a la opción de flujo, ¿ya? Hay varias pestañas ahí de presión, flujo y torre de agua, ¿no? Ustedes entran a las pestañas flujo y ahí esto es lo que les va a aparecer, ¿ya? Vamos a hacer unas cuantas variaciones del diámetro y vamos a sacar conclusiones en base a esto. Bien, entonces aquí está la tabla, ya hicimos 3 mediciones con el otro grupo, ustedes lo van a completar, ¿ya? Así que vamos entonces con la tercera medición, vamos a la aplicación de acá, ahí está, y vamos a mover unas cuantas cositas. A ver, voy a dejar aquí el caudal en 5000, ¿ya? En 5000. Lo único que va a cambiar acá van a ser ahora los diámetros. Ya voy a explicarle esto desde cero. Ahí está. Las herramientas que ustedes aquí tienen para variar son el flujo, en la densidad del fluido, ¿sí? Y también el diámetro. Si ustedes agarran esta parte de aquí, ¿sí? Pueden hacerlo más ancho, más angosto. Bien, entonces aquí vamos a hacerlo al revés que lo hicimos en otro grupo. A ver, un segundito, voy a ponerlo más ancho esto. A ver, por acá. Ya. Bien, entonces vamos a medir aquí presiones, ¿ya? Aquí tengo, intenten hacerlo bien al centro, ¿ya? Lo que está aquí a mi izquierda va a ser mi presión 1 y lo que voy a marcar por aquí va a ser mi presión 2, ¿ya? Estamos asumiendo que la forma de ese conducto es circular, bien, o sea, el área de la sección es circular, es como de una circunferencia. Bien, entonces yo aquí tengo la presión 1, o sea, este es el punto 1, aquí tengo el punto 2, ¿correcto? Y para medir, para que yo mida el área, es simplemente invocar aquí al medidor de flujo. Le dan clic acá y ustedes lo mueven hasta el centro, por aquí, ¿cierto? Y aquí les va a dar su área, ¿no? Pero empecemos por la izquierda, ¿ya? Por acá. El área me sale 0,8 metros cuadrados. Entonces, ese es el área 1 y es lo que yo aquí voy a colocar, 0,8 metros cuadrados. A ver. Área 1, 0,8. Bien, aquí ya me indica las unidades. El área 2, movemos esto por acá y aquí me sale 11 metros cuadrados. Entonces voy a colocarlo acá, 11. Bien, el caudal, si me fijo en ambos puntos, a ver, la velocidad de flujo es el caudal, ¿ya? Entonces aquí dice 5.000 litros por segundo. Ahora si me fijo acá, también es el mismo, ¿no? 5.000 litros por segundo. Entonces aquí le voy a copiar simplemente a ambos 5.000 y 5.000. Bien. Ahora, la presión en el punto 1 es 103,011 kilopascales. Entonces colocamos acá 103,011 y las unidades aquí están en kilopascales. La presión en el punto 2
Vamos a fijarnos la presión en el punto 2 es 122,8. ¿No? Entonces colocamos acá 122,8. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, hice una variación. Ya hice totalmente lo opuesto a lo que estaba antes de la figura, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a calcular la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Ya? Antes de eso voy a hacer una pequeña aclaración. A ver, vamos por acá. Si yo antes les había dibujado algo así, por acá, ¿cierto? Donde para mí este era el punto 1 y este era el punto 2, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Si invertí, ¿no? El experimento, lo hice así, ¿sí? Donde el punto 2 tiene una presión mayor que el punto 1, ¿no ves? Donde el área 1 ahora va a ser menor que el área 2, ¿no ves? Tal cual está aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Mm? Es simplemente ubicar la fórmula, ¿sí? Y cambiarle. Acá sería, si antes era 2 veces P sub 1 menos P sub 2, ahora debo cambiarle. Va a ser P sub 2 menos P sub 1, ¿sí? Para el experimento que hice ahorita. Todo esto divido entre la densidad del fluido. Ahora aquí yo antes había puesto, si mal no recuerdo, estaba aquí el A sub 1, ¿no? El A sub 1. A ver, vamos a asegurarnos de eso. Erwin, Sí, era Dime. área 2 sobre área 1. No, área 1 Era, sobre área 2 al cuadrado. ujú, ya. Dime, ¿alguien más iba a indicarme algo? A ver, lo escucho. Erwin, las tablas, los que están anotados ahí, los números y todo. No sé si es mi internet, pero yo lo veo muy pixelado. No noto nada. Sí, yo igual lo veo borrosito. Igual, Por Por 10. 10 se ve a los ver, números de que están en la tabla. a ver. Lo ¿Y único que se ahora? puede leer bien es procedimiento. Ahora ¿Y sí. Ah, ahora? no. Ahora, o sea, no. Más cerca. ¿Ahí? No, se sigue sin ver. Yo creo que tiene que darle a optimizar al compartir pantalla para que se vea bien igual. Sí, ahí le di. Dice optimizar por videoclip, ¿no? Sí, le di. Bueno, igual voy a enviar esto de acá, la tabla al Classroom y ahí lo ven, ¿ya? Pero, a ver, quiero que al menos anoten esto, ¿ya? Escriban, el área 1 es 0,8, el área 2 es 11, ¿ya? La presión 1 es 103,011 kilopascales, la presión 2 es 122,8 kilopascales, ¿ya? Porfa, a ver si lo verifican. Ahí, bien. Entonces, como les estaba diciendo, aquí sería entonces, si antes yo lo había puesto área 1 sobre área 2 para el otro experimento, entonces aquí tengo que invertirlo, ¿no ves? ¿Sí? Porque siempre para este caso, ya, arriba tiene que estar el mayor área, sería en el caso área 2 sobre área 1. Le resto, a ver, un segundo ya, que sería área 2 sobre área 1 sobre área 1 elevado al cuadrado a la menos 1. Ya lo único que hice fue cambiarlo, ¿ya? Como antes era así, y habíamos deducido una ecuación para este caso. Ahora, si yo lo hago al revés, ¿ya? También debo cambiar las variables, ¿no ves? Donde antes estaba el 1, le pongo el 2 simplemente, ¿ya? Para este otro caso. Bien, espero que al menos eso me hayan entendido. Ya, a ver. Por lo tanto, por favor, aquí vamos a hacer un pequeño reemplazo, ¿ya? A ver, un segundo. Vamos a colocar aquí lo siguiente. A ver, raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada, una fracción, 2 veces la diferencia de presiones P sub 2, que sería 122,8 kilopascales, o sea, esto lo llevo a pascales y debo multiplicar por 10 a la 3, menos 103, a ver,
0,011. Debo multiplicar todo esto por 10 elevado al cubo, ¿correcto? Y aquí se divide entre la densidad, que es 1000, se multiplica por el área 2. En este caso, como lo plantea al revés, ¿no? Aquí sería área 2 en vez de área 1. Espero que aquí no hayan dudas. El área 2 a mí me salió 11. El área 1 me salió 0,8 metros cuadrados. Todo esto tengo que elevar al cuadrado, tengo que restarle 1. Y me salió 0,45. ¿Ya? 0,45. Esa es la velocidad 1. A ver, vamos a ver si es que nos salió eso, ¿ya? A ver. A ver. Aquí algo está fallando, ¿no? Pero a ver, vamos a comprobarlo. Sí, está fallando. Esto de acá es lo que medimos ahorita recién. A ver. Aquí vamos a corregir, ya van a disculpar. Esto sería velocidad 2. ¿Ya? Esto sería velocidad 2. Bien. Ahora sí, porque es la velocidad en la parte más ancha. ¿Ya? Bien, para mi caso, como lo había dibujado así, de esta forma, este va a ser el punto 2 y este es el punto 1. ¿No ves? Entonces, lo que yo encontré ahorita con esta fórmula es la velocidad 2. Y a mí me había salido, segundito, me había salido 0,45. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar a la velocidad 2 0,45. ¿Ya? Y la velocidad 1, pues después lo hallamos, pero antes que nada hay que verificar si es correcta esa velocidad. Entonces aquí vamos al punto 2. Vamos al punto 2. Acá. Me sale 0,5, ¿no? Aproximadamente, casi lo mismo. Entonces aquí le voy a colocar en que en el simulador me salió 0,5. ¿Ya? Bien, entonces esta formulita ya es para hallar la velocidad en el punto 2. Por favor, igual ustedes lo pueden deducir aplicando la ecuación de Bernoulli a este caso, ¿no? Donde en la parte de la izquierda es más angosto que en la parte de la derecha. No hay no hay lío, ¿no? ¿Sí? Ahora, la velocidad 1 ustedes pueden hallarlo aplicando la ecuación de continuidad, o si quieren, también aplican otra vez Bernoulli y despejan la velocidad 2, ¿no? Pero es más fácil hacerlo aplicando la ecuación de continuidad. Entonces, la velocidad 1 va a ser igual al área 2 sobre el área 1 por la velocidad 2. ¿Ya? Entonces, la velocidad 2 me salió 0,45, ¿no? Entonces vamos a multiplicar acá. Multiplicamos 0,45 y también colocamos aquí en la parte superior el área 2. ¿Ya? El área 2 es 11 y el área 1 es 0,8. ¿Correcto? Entonces me salió 6,1 aproximadamente. ¿Ya? 6,1. ¿Ya? Entonces aquí colocamos el 6,1. ¿Correcto? Bien, ahora fijémonos cómo nos sale en el simulador. Vamos a llevar otra vez el medidor de velocidad. Sí, bueno, aproximadamente 6,2. Ustedes esto colóquenlo en el centro, ¿ya? En el centro. Bien, 6,2 y ahí está la dirección de la velocidad. Bien, entonces coloquemos acá ahora 6,2 y ya estuvo. Bien, ustedes van a hacer lo mismo para varias configuraciones, ya hasta llenar la tabla. O sea, ustedes tienen que hacer 2 mediciones más. ¿Estamos? Hacen 2 mediciones más. Bien, entonces en conclusión podemos decir lo siguiente. A ver, vamos a todo esto, a borrar todo este garabato. Borramos todo esto y podemos decir lo siguiente, ¿ya? Si es que el área de la sección transversal es inferior a otro, por ejemplo, si este área de acá que estoy remarcando es inferior que este otro, así sería a simple vista, entonces yo puedo decir que aquí la velocidad es mayor que la velocidad en este punto, ¿no? De hecho, eso se puede comprobar. La flecha acá es más grande que la flecha aquí, ¿no? Pero la presión aquí va a ser más grande que la presión en este punto, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que ustedes deben saber, ¿ya? Básicamente lo que tienen que recordarse casi para siempre. Bien, entonces chicos, esto es todo por hoy. Voy a hacer unas cuantas preguntas para que se ganen puntos y vamos a ello. Esperen un segundito ya. La primera pregunta, quiero que levanten la mano. ¿Qué pasa con la velocidad del fluido cuando el área disminuye? ¿Alguien puede decirme? Que levanten la mano, por favor. José Fernando Jaldín Benavides. Creo que te La conozco. velocidad aumenta. ¿Cómo decir? A ver, ¿qué pasa con la velocidad del fluido cuando el área disminuye? Bien, muy bien. Está bien, ¿ya? La velocidad aumenta. Aumenta. Está bien, aumenta. Ya. Esto es, ¿qué grupo? A ver, F1, ¿no? Ya. Así que son. Ya, otra pregunta. ¿Qué pasa con la presión cuando la velocidad del fluido aumenta? ¿Alguien puede levantar la mano? Willy Zambrana, dale. La presión disminuye, se baja. Muy bien. Voy a colocar aquí tu nombre. ¿Vos sos del F1? Sí, del F1, exacto. Ya. Muy bien. Otra pregunta, levanten la mano al primero, ¿ya? Aquí está. ¿El caudal sufrió algún cambio cuando se modificaron los diámetros? ¿Y por qué? ¿Alguien que responda? Levante la mano. Nogales, Scarlett. A ver. Bueno, según yo entendí, el caudal no disminuye ni aumenta, siempre es el mismo en ambas secciones. ¿Por qué? Por la ecuación de continuidad, que dice que tanto ya sea la masa o el volumen, eh, va a ser siempre el mismo cuando circula por unidad de tiempo sobre alguna de las secciones. Sí, muy bien. Ya, pero está bien, ¿no? Pero básicamente ahí podrías completarle, porque no hay fuga, pues, ¿no? O sea, en el tubito ese no hay fuga, ¿ya? Por eso es que el caudal siempre es el mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, sería Scarlett Nogales. A ver. Ya la última pregunta, y lo dejo libres. La presión es directamente proporcional al área, y esta dice que es inversamente proporcional a la velocidad, ¿ya? ¿Esta afirmación es correcta o falsa? Aquí tengo una, si quieren, una premisa, ¿no? A ver, ¿eso es verdadero o falso? ¿La presión es proporcional al área o no? A mayor área hay mayor velocidad. No. ¿Qué dicen? ¿Quién dijo no? A mayor área hay menor velocidad. Ya, a ver, La presión. Araceli Rojas levantó la mano. Dime. Sí, no, la presión es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la fuerza. Eso es en estática de fluido. Pero aquí dice que Dime. Estamos en dinámica de fluido, ¿no? O sea, yo no hablé de la formulita F igual a fuerza sobre área. Ya, entonces, si a ustedes le dicen que la presión es directamente proporcional al área y el área es inversamente proporcional a la velocidad, entonces, a ver, ¿alguien puede responder esto?
A ver. Bueno, creo que nadie, ¿no? ¿Seguro nadie? Para que yo lo responda. Bueno, Bueno, no sé si, bueno, es correcto lo que digo, pero según las clases el ingeniero nos explicó que cuando las líneas de corriente son anchas, la presión va a ser mayor y cuando estas son estrechas, la presión va a ser menor. Y eso va a ocurrir de igual manera con lo que es el área. Que a mayor área la velocidad va a ser menor y a menor área la velocidad va a ser mayor. ya, pero respóndeme a esto. A ver. ¿La presión es directamente proporcional al área o no? O sea, si tengo más área, ¿hay más presión? Es inversamente proporcional al área. La presión es inversamente... A ver, mira. Aquí tengo un tubito, ¿no? Sí, aquí estoy dibujándolo. Ahí Sí, estamos. es Aquí el área es más directamente. grande, ¿no? Como aquí el área es más grande y habíamos estudiado este caso, ¿no? Sí, que la presión en este punto, la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2, ¿no? Y aquí el área es más pequeño. Sí, entonces esto de acá es verdadero. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más podemos decir acá? Que el área es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Por qué? Porque si aquí el área disminuye, entonces la velocidad aumenta. ¿No? Aquí lo propio. Entonces esto de acá es verdadero. ¿Sí? Verdadero. Ya, entonces chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos de aquí a 3 semanas. Ya, se cuidan. Chao, chao. Y la Antes de que no se asistencia. salgan, Gracias. no se salgan, Pongan ahí chicos. presente, porfa. Ah, Pongan presente. por favor. En el No se chat. olviden de la asistencia, ¿sí? Manden presente en el chat. Está deshabilitado. Está deshabilitado. Espera un segundo ya. A ver. Ahora sí. Bien chicos, nos vemos. Se cuidan. Chao, chao. Nos vemos, chao. Voy a poner ¿Qué? al presente. Hasta luego. Hay que poner con el nombre igual. Yo Solamente anda presente afuera. nada más. Debían de estar con su grupo en el nombre. Es que el arquitecto cada rato no hace cambiar igual. Ok, si no, manden presente con su grupo, ¿sí, chicos? Eso es todo por hoy. Hasta luego, de nuevo.